Muchas gracias, Sharon Magnarelli. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Estoy muy emocionada de dar esta conferencia en la prestigiosísima Cátedra Alfonso Reyes. Así que quiero agradecer mucho al doctor Rangel, al doctor Bustani, también a Silvia Garza, maravillosa persona que me ha traído acá desde hace ya varios años porque estamos organizando esto, y a todos los compañeros de la cátedra y a todos ustedes y a mis pobres alumnos que me tienen que escuchar durante estos días. El secreto, como el mal, según Baudrillard, permea todas las cosas. Con el conocimiento, con la intuición o con la razón, es decir, navegando las turbulentas aguas del lenguaje, siempre alcanzaremos un punto donde el secreto, ese oscuro objeto del deseo, se yergue invisible y sólido a la vez. Porque el secreto al que aludo tiene su morada más allá de la palabra, pero solo un pasito más allá. Desde la escritura de ficción conviene tratarlo con enorme respeto, evitando sobre todo la banal osadía, casi diría la afrenta, de develarlo. Por eso propongo la idea de traspasar el secreto, en el sentido de transferir, atravesar, horadar y hasta quebrantar, como sería el caso de una ley o de un precepto. O en el sentido de trasladar, transgredir, transponer, como quien cruza un puente o va más allá de lo establecido. ¿Traspasar o transponer qué? Precisamente, dado que nos hemos inmerso en el insondable mar de las definiciones, aquello que se mantiene oculto, que no es aparente ni visible, que disimula sus sentimientos, reservado, según el María Moliner. Reservado, oculto, aún para nosotros mismos. En referencia, por supuesto, al más desgarrador e intenso de los secretos, aquel que nos podría poner en contacto con el meollo del conocimiento. Aterradora propuesta para el simple mortal cuando encaramos tanto la literatura como la vida misma, una y la misma cosa, si pensamos a la persona en el acto de escribir, generalmente rondando alrededor del corazón de lo inefable o quizá alrededor del inalcanzable núcleo de lo simbólico. El secreto del secreto, dice Derrida en Donner la mort, París, 1992, reside en que no se trata de conocerlo y que está allí para nadie. Pero su presencia, añadimos, es ardiente y el animal humano, desde siempre, confrontado con el misterio de la vida, atento a la propia mortandad, hierve en su caldero. Freud habla del inconsciente como de un saber no sabido. Imprecisa la ocasión donde quisiera posicionarme hoy para penetrar el tema del secreto sin violentar el secreto, sin pretender en absoluto encarar el secreto en su forma más banal, como dijimos, ese conocimiento preciso e inoportuno, vergonzante, que pretendemos ocultar a los ojos de los demás, el mismo que Kundera definió también en su novela Identity, por boca del protagonista. Cito: de todas maneras, se preguntó, ¿qué es un secreto íntimo? ¿Es allí donde escondemos lo que es más misterioso, más singular en un ser humano? ¿Son acaso los secretos íntimos que hacen de Chantal ese ser único que él ama? No. Aquello que la gente guarda en secreto es la cosa más común, más vulgar, más prevaleciente, lo mismo que todos tienen, el cuerpo y sus necesidades, sus enfermedades, sus manías. Fin de cita. Este tipo de secretos íntimos configuran el aspecto menos atractivo y más cotidiano del tema en cuestión. La banalidad absoluta inherente a la mera fisiología. Algo diametralmente alejado del verdadero secreto, el que podríamos escribir con mayúscula, el secreto, que suele confundirse y fundirse con el misterio, el enigma. Aparte de los secretos fisiológicos, esas vergüenzas que pertenecen al orden de lo privado, es vasta la variedad de secretos con minúsculos algunos, verdaderos antisecretos que carecen de interés para la exploración que pretendo proponer. Se trataría de los secretos que la novela de suspenso, por ejemplo, hila y aplaza. Los famosos whodunit de las policíacas tradicionales.
Cuando finalmente se devela la identidad de quien lo hizo, el secreto, que es solo tal en apariencias, automáticamente muere. Muere de muerte súbita y el verdadero crimen literario queda consumado, sin dejar espacio alguno, napas, diría yo, como en los estratos subterráneos, para que a quien lee pueda continuar la lenta tarea espeleológica y excitante de leer entre líneas, escuchar los silencios, ir armando rompecabezas de algo que el texto dice más allá de las palabras. Durante la presente conferencia me moveré entre el secreto social, el revelable, y el secreto existencial, el irrevelado, el que abre y cierra a la vez las puertas del misterio. Un tema de exploración infinito. Me gusta hacerlo por medio de las máscaras, del uso sagrado y o profano que se les da en las distintas culturas. Cesare Poppi, filósofo y antropólogo iniciado en los rituales, alega en su extenso ensayo sobre las creencias en el África titulado Sigma, el progreso de los peregrinos y la lógica del secreto. Y dice, en lugar de buscar aquello que el secreto contiene, debemos preguntarnos sobre la forma como está constituido el tal secreto. Y agrega un consejo válido para los escritores. En la iniciación, lo que el discípulo aprende no es que existe un mundo nuevo, sino una nueva forma de mirar al viejo a través de nuevos métodos interpretativos. Conviene tener en cuenta la siguiente paradoja. Para que el secreto sea eficaz, resulta imprescindible estar consciente de que hay un secreto. Lo que se ignora debe hacerse presente en toda la vasta e inacabable percepción de su ausencia. La presencia del secreto se hace vigente gracias al marco que lo rodea, el mero contenido pasa a segundo plano. Radicaría aquí la percepción, la idea entre el percibir y el comprender, como quien dice, entre el ciego mirar y el verdadero ver. De igual manera se despliega el lenguaje. Las palabras velan al tiempo que develan. Por eso mismo insistimos en la lectura y en la escritura tenaz, sin respiro, porque el significado puede ir constituyéndose en el preciso momento de dar vuelta a una página. Tras las huellas de Lacan, puede decirse que el ser humano es un extraño en la morada de nadie, el lenguaje, definido por él como aquello que cobra cuerpo solo por el hecho de ser la marca de la nada. Pero qué marca más profunda, indeleble, imprecisa. Hace pensar en la marca de agua de los billetes de banco, única garantía de su autenticidad. Autenticidad engañosa, como todas, porque el respaldo oro es otra de las grandes ficciones del mundo moderno. Y además, ¿quién respalda la palabra auténtica ahora que Dios solo parecería hablarle a los fundamentalistas y el suyo se ha convertido en un discurso excluyente? Permítaseme contarles un sueño de estos últimos meses. Al fin y al cabo, se sabe que las palabras son el material del que están hechos los sueños. En tierras de Morfeo estaba asistiendo a un seminario sobre filosofía cuando uno de los maestros dijo: a mayor conocimiento, mayor el vacío en el cual se encuentra el filósofo. Entonces en el sueño levanté la mano derecha, y dije: desde este punto de vista podemos entender la frase de Sócrates, solo sé que nada sé, como una forma de generar el vacío llenándolo al mismo tiempo. No es el momento de entrar en cuestiones psicoanalíticas, cosa que sería demasiado argentina, pero creo que resulta interesante entender a los sueños como sabuesos del secreto, husmeadores de aquello que se nos escapa entre las manos y sin embargo esté allí al alcance de la mano. Lo supe o lo supuse al despertar del sueño del seminario, mientras todavía las palabras vibraban como nuevas y en verdad dichas. Entonces me deslumbró la pregnancia de ese nada socrático, tan lleno de promesas, de aperturas a otras posibilidades. En tono modestamente similar, quienes escriben ficción solo buscan escarbar en ese no saber, a sabiendas de que ahí, dentro mismo del no saber, ha germinado un secreto que requiere ser narrado. Entonces el hola novelista se pone a bucear en el reino de las palabras para comprobar si tal elemento oculto existe, en un intento por tratar de arrimarse al calor de algún secreto, a la vez valioso e inalcanzable. Muchas veces escribimos y escribimos para después acabar tirando todo al canasto de papeles, porque no alcanzamos a encontrar la oculta semilla, el nódulo
aquella absoluta y totalmente ignorado de una latencia tan pero tan presente que justifica y hasta impone la necesidad de narrar esa precisa historia. Como Peter Matthiessen, partiendo en aventurada busca del leopardo de las nieves en el Himalaya y encontrarlo solo sus excrementos, pero entonces el bello y casi mítico animal existe y no está lejos, y eso justifica y ennoblece el viaje con todas sus penurias. Como quien enfoca una luz en las profundidades submarinas y ve la sombra del bello pez que se escabulle y sabe que el pez está allí y sabe que eso ya es un regalo. Y como la luz invariablemente genera sombras, cuanto más poderosa la luz, más intensa la sombra, y por lo tanto la demarcación del secreto habrá de reforzarlo o bien apuntará a secretos aún más recónditos. Por otra parte, si Flaubert dijo, como se supone que dijo, Madame Bovary soy yo, en lugar de abrirle una brecha personal a la lectura, enrareció el aire con la identificación directa y transformó las aguas vivas del fluir literario en un lago encajonado. Y Emma Bovary nunca será la misma, perderá su condición de símbolo, el espejo en el cual ustedes y yo podríamos mirarnos para encontrar algún destello de nuestros propios ojos, nos ha sido arrancado de la mano en un acto de reapropiamiento por parte del autor. Excesivo, por cierto, porque ¿no es acaso cada personaje una parte del autor? Parte, sí, pero no todo. No todo hasta imposibilitar la existencia de ese otro al que se refirió Rimbaud cuando supo, y lo supo para todos, que yo soy otro. Y en el terreno común del otro rimbaudиano, donde nos encontramos y estamos a nuestras anchas los tres, personaje, lector y secreto, es allí donde se cocina la magia del perfecto proceso de lectura de una obra de ficción, donde la realidad se hace más real, no por más fáctica, sino por más comprensible desde inesperados ángulos. Al leer se nos van abriendo universos superpuestos, van descorriéndose cortinas que quizá ni siquiera estaban allí en el libro, sino que pertenecen a nuestros propios velamientos interiores. Todo lo entredicho, sugerido, susurrado, va cobrando forma y demarcando los contornos de aquello que está y no está, el secreto, quizá diferente para cada persona que lee exactamente el mismo libro. Toda lectura es un proceso de desciframiento porque también toda escritura lo es cuando respeta los silencios y las amorfas leyes de la ambigüedad. Y pienso que la emocionante aventura de abrir un nuevo libro de ficción está en relación directa con la sospecha de que cierto y reconocible secreto será personal para cada persona que lea. Los secretos, como dije, tienen su propia presencia invisible. No sabemos nada de ellos, de caso contrario no serían secretos, pero haciendo honor a su nombre, los secretos secretan. Exudan un extraño humor, se convierten en atractores extraños, para usar un término de la teoría del caos. Y hablando de teorías, podríamos conjeturar, para usar el verbo favorito de Borges, que cuando las sucesivas teorías críticas o literarias son superadas o se vuelven obsoletas, nunca logramos desecharlas, al igual que una víbora descarta su vieja piel. No son cáscaras vacías las teorías, y valga la rima, porque la mente humana parecería trabajar en forma casi geológica y va superponiendo capas como una montaña, estrato sobre estrato de eso que pensamos como simples teorías, como algo externo y prefabricado, pero es en realidad una traducción rudimentaria de nuestras sucesivas y cambiantes formas de percibir el mundo. El mundo cambia y nosotros lo percibimos de otra manera. Bien que estemos asistiendo a un gran cambio hoy ante nuestros propios ojos, desgraciadamente. Pero es también cierto que el mundo cambia porque lo percibimos de otra forma. Fluctuantes cosmogonías a nivel subatómico que el ojo del observador modifica, según nos dice la microfísica y el principio de incertidumbre de Heisenberg, que vaya uno a saber cómo se traducen en el mundo tangible. Vaya uno a saber. Algunos novelistas lo supieron mucho antes que la microfísica y por ende lo analizaron los críticos y el círculo se cierra y se vuelve a abrir hacia un nuevo estrato.
Sistemas para intentar entender, aunque sea tangencialmente, de costado, aceptando que el significante, la palabra, la comprensión jamás podrá superponerse al significado. Solo transposiciones, traslaciones, traducciones de lo intraducible, la llamada realidad. En menos de 50 años fuimos del estructuralismo al postestructuralismo, de la deconstrucción al posmodernismo y de allí al poscolonialismo, como si todo ya hubiera pasado. Y nos internamos en rutas secundarias y desvíos, algunos callejones sin salida, pero todos dejaron sus huellas en nosotros porque lograron develar y revelar algún aspecto del secreto. En cuanto a los secretos, aquellos cotidianos que resulta conveniente tratar de develar, esos también son tributarios de una presencia invisible. Nociva en muchos casos, perceptible, aunque ni siquiera se sepa que en determinada situación haya agazapado un aspecto oculto como oculta amenaza. Hace muchísimos años leí un libro de Theodore Reich, el psicólogo norteamericano, no me acuerdo ni cómo se titulaba, pero recuerdo un trabajo que me impactó. En la clínica psicoanalítica de cierto hospital urbano aparecían mucho mayores los síntomas de neurosis y sobre todo los traumas emocionales entre los hijos de los burgueses pudientes que entre los hijos de las prostitutas que también estaban tratando. Grande era el desconcierto de los terapeutas, hasta que atando cabos comprobaron que los más enfermos eran quienes, en cuyas familias se había guardado algún secreto vergonzoso. Aunque el secreto no lo atañera en absoluto al paciente, aunque nunca hubiera sabido siquiera que había un secreto en su familia. Eran los más enfermos. Los hijos de las prostitutas, en cambio, vivían sus problemas a plena luz, la ausencia de padres, la promiscuidad, los posibles abortos de la madre, esas vicisitudes inmencionables, pero también factibles en las casas de los burgueses. El veneno que secreta, aquello que se oculta, más aún sobre quienes ni siquiera saben que existe algo oculto, enferma a los humanos y alienta la literatura. Se dice que cada niño nace con un pan bajo el brazo. Exceso de optimismo en tiempos de tan magra economía, pero en fin. Y podemos pensar que cada personaje de ficción, no importa cuán cercano a un modelo de carne y hueso, nace con un secreto bajo su capa, como un cuchillo. Secreto que es también su tesoro, porque quien escribe la historia solo necesitará irlo perfilando, persiguiendo, tratando de acercarse a él lo más posible, sin por eso traicionarlo. Siempre trabajando en el margen de un precario equilibrio entre la contaminación y la dilución. Como quien camina por la cuerda floja sin hacerlo notar, sin balancearse. En mi caso, no sé si lo recomiendo, intento lanzarme a la escritura, ya sea novela o cuento, sin una idea demasiado preconcebida de la trama. Más bien todo lo contrario, partiendo de una frase, de una imagen, de una sucesión de imágenes, si de novela se trata, me dejo llevar por la corriente hasta estar casi a punto de ahogarme. Entonces, si tengo suerte, o bien veo la otra costa o alcanzo un islote desde donde puedo estudiar el panorama y también analizar el tramo atravesado. Lo ya escrito me dará, si tengo suerte, la pauta de lo que me espera a continuación. La pauta, pero no el camino. Hay que seguir explorando, descubriendo, avanzando a ciegas. La gran escritora brasilera Nérida Piñón dijo una vez que avanzando en una novela ella se siente como dentro de un túnel oscuro con una pequeña caja de cerillos. Los va encendiendo de a uno para atisbar algo del camino, la superficie de las paredes de piedra, los escollos inmediatos. El cerillo se apaga y pasa un tiempo de oscuridad hasta que logra encender otro, y así, rogando que no se agoten antes de llegar al final. Me gusta la idea de los cerillos. Por breves instantes harán refulgir el resplandor del secreto. Por muy breves instantes. Si no tenemos la noción de vagar por una caverna en busca de lo desconocido, ¿para qué escribir? Existe un punto de inflexión en la escritura donde sabemos que nos vamos acercando al secreto. Unos podrían llamarlo el clímax de la novela, el encuentro con el oscuro deseo, el pivote donde las opciones se ramifican. Se puede pegar la vuelta y aquí no ha pasado nada.
Se puede obstinadamente excavar in situ, es decir, ponerse a tratar de explicar lo que se ha percibido, intuido, sin permitirle a las palabras trazar el mapa de la percepción, de la intuición, para que otros hagan el descubrimiento por uno. Cuando pretendemos saber más que los otros, que los lectores en este caso, estamos perdidas. La fatuidad de pretender explicar el secreto, de desgarrar el séptimo velo, se paga muy cara. Es la muerte de la obra literaria, es el nacimiento del libro de autoayuda, del de recetas, de todo aquello que no abrirá nunca al lector las puertas de un pensamiento propio. Al crear descubro, decía Martin Buber, y es una frase que suelo repetir porque espero que todos tengamos la mayor posibilidad de descubrimiento. Al leer, descubro, podríamos parafrasear ante los libros que nos brindan alegría. Nociones todas estas que trato de inculcar en quienes toman taller de escritura conmigo. La primera parte de la tarea consistiría en leer a fondo, entre todos, lo que cada uno ha escrito. Leer con atención. Y se sorprenden al descubrir que emerge casi oculto algo debajo de las palabras. Así es el momento que aplaudo. Llegado a ese punto, preguntan si con dicho conocimiento debería explicitarse alguna otra cosa, y la respuesta siempre es no. Nada de explicaciones, exploraciones. ¿Por qué te salió esto cuando quisiste decir lo otro? Porque el lenguaje nos hace muchas jugarretas, porque Freud no pasó en vano por este mundo, porque aquello que se escribe en la bruma poética debe ser leído con los 5 sentidos aguzados y el sexto alerta para saltar en caso de que exista. Ergo, no tratar de develar el misterio, condenándolo a muerte. Más bien darle oxígeno, avivarle la llama, intentando ir más allá, plus ultra, porque cuando decimos piedra libre para el secreto, con suerte aparece otro y otro en cadena. En materia de lenguaje, nada nunca es monolítico, pero a las grandes rocas que nos encontramos en el camino conviene contornearlas para descubrir qué hay detrás, sin necesidad de dinamitarlas. Percer le secret, dicen los franceses cuando quieren develar algo. Tomemos la frase al pie de la letra, no en su sentido metafórico. El pie de la palabra tiene su gracia y la tendría más si se tratara de uno solo, pero la palabra es un ciempiés mágico que a veces dispara para todos los lados al mismo tiempo. Interesante verbo, percer, es decir, perforar, hacer un pequeño orificio pequeñísimo con una aguja como quien perfora un lóbulo de la oreja para poner un arete. Nada de pinchar para reventar como si fuera un lobo, apenas espiar dentro del secreto, en lo posible, y avanzar un casillero. La gran literatura ofrece como al descuido muchos de estos orificios, mínimas mirillas que pueden pasarnos inadvertidas, pero que si estamos atentos nos brindarán atisbos de algo que está ocurriendo más allá de la escena relatada, y que solo nos concierne a nosotros. Como en un peep show clandestino y pecaminoso, un atisbo de la verdad desnuda, o de las actividades extracurriculares, de la conjugación copulativa que engendra monstruos, la cita es de Margot Glantz, puede abrirnos las puertas para ir a jugar al eterno, universal y violento juego de las asociaciones. El conocimiento al que aspiramos, el conocimiento total, la elucidación de todos los misterios siempre corre por delante nuestro y se ríe de nosotros. Por lo tanto, solo nos resta poner en práctica la ironía socrática, declarando nuestro desconocimiento para instaurar la pregunta y con ella la duda, combatiendo ese final de juego despiadado y engañoso que es la certidumbre, la certeza de tener razón, de sentirse en el sitial verbigracia desde donde poder clamar, como ustedes saben, justicia infinita. Cierto ex militar argentino cuyo nombre no merece ser recordado, ante una pregunta sobre si había tenido dudas en tener una actividad medio vergonzante, contestó la siguiente frase memorable: la duda es la jactancia de los intelectuales. Los militares no dudamos, actuamos. Por desgracia, el mundo le está dando la razón a sus palabras. Militares y fundamentalistas no dudan. Una y la misma cosa. Hoy intento limitar mis comentarios a la literatura, teoría y práctica.
En el acto de escritura la intención preponderante es la de honrar la duda, no buscar respuestas que clausuran, permitir las preguntas que abren espacios a nuevas preguntas y por ende al descubrimiento de nuevos derroteros para las ideas. Pensar es siempre hacer hablar las singularidades impersonales, dice Alain Badiou en referencia a Deleuze. Para respetar dichas singularidades impersonales es que propongo la noción de traspasar el secreto, como quien va más allá y se lo transfiere al otro. El pase del testigo se titula el último libro de ensayos de Edgardo Kosarinski, poniendo en juego la doble acepción de la palabra testigo, quien observa y registra por una parte, y por la otra el objeto mismo que se pasa de mano a los corredores en las carreras de postas. Traspasar también como atravesar, como pasar adelante o hacia otro lado, o traspasar como quien le cede a otro la posibilidad de seguir atisbando, intuyendo, leyendo el libro. Me gusta el verbo, porque tiene además connotaciones de transgresión, de transferencia. Al respecto podría decirse que un punto de inflexión se articula cuando quien escribe comienza a aproximarse en la escritura al núcleo del texto donde se agazapa el secreto. Podríamos también llamarlos, como dije, el oscuro deseo. Es en realidad aquello que se resiste a ser dicho, el momento cuando sentimos que por un milagroso instante estamos rozando lo inefable. En determinados casos, el secreto actúa como un umbral. El instante de profunda ansiedad cuando percibimos que estamos a punto de enterrar los pies e ir más allá de ese lugar liminal donde las ideas, las palabras y las imágenes están estivadas. Es bien sabido que los umbrales son sitios de peligro, donde no estamos ni fuera ni adentro. Desde el punto de vista mítico, desde el punto de vista psicológico y hasta desde el punto de vista práctico. Los umbrales son los sitios entre dos sitios, como el horizonte crepuscular. Presentan un verdadero desafío. Por lo tanto, no conviene en absoluto intentar explicar aquello que uno al escribir cree haber descubierto, aquello que más o menos ha logrado develar en el sitio exacto del umbral. A mayor explicación, mayor pérdida de filo, no de hilo, del filo de aquello que nos sirve para cortar a través, el filo de la transferencia, palabra que significa llevar de un lado a otro, llevar a la otra orilla, un término vinculado como es natural con el puente y que Sandro Ferenczi interpretó como un desplazamiento desde lo que es a lo que habrá de ser. Al respecto no puedo menos que recordar la obra casi completa de Julio Cortázar, ese excelso espión del secreto y gran guardián del secreto al mismo tiempo. Toda su obra gira alrededor de la desesperada búsqueda de aquello que asoma débilmente desde el otro lado, muchas veces desde el otro lado de la muerte, como en el cuento, por ejemplo, Aquí, pero ¿cuándo? ¿Dónde? Asoma y nos hace un guiño cómplice y aterrador. No sé si han leído El examen, una novela póstuma que apareció, que había sido muy anterior, escrita por él casi en su juventud, y también es siempre esa búsqueda de aquello que está y no está, mientras los personajes recorren una bruma que no es bruma, que es humo, pero no es humo, y aparece un personaje llamado Abel, que en realidad está muerto, pero no se sabe si está muerto, pero se lo entrevé entre las paredes y los corredores de Buenos Aires, y es un Buenos Aires también aterrador, que de alguna manera prefigura los tiempos de la dictadura militar, aunque fue escrito mucho antes. También pienso en el cuento Lejana, que es un ejemplo muy perfecto de lo que es ese momento donde intentar descifrar el secreto, intentar permitir develar el secreto, llega a ser letal. No sé si recordarán ustedes a la protagonista, si lo han leído, a Lina Reyes, la protagonista de Lejana, que lo que más le gusta es este peligroso juego, hay que andarlo con mucho cuidado, de jugar con las palabras. Entonces hace palindromos y vierte letras y juega con las palabras y descubre que su nombre, Alina Reyes, y ella es una niña de muy buena familia, una joven veinteañera que toca muy bien el piano y tiene un novio muy formal. En realidad hay un personaje dentro de ella que es la reina I, es Alina Reyes, criptografiado. Y entonces esa la reina se siente muy bien, ella es la reina, pero ¿y el I? ¿Quién es la otra? Entonces cada tanto sueña que puede ser una mendiga en Budapest o puede ser una pobre mujer en otro lado,
hasta que se casa y decide ir a Budapest y encuentra el puente de su imaginación donde se va a encontrar con la I, y la ve venir desde el otro lado del puente en una noche de un atardecer, una noche casi de nieve, y si viene la otra, y se abrazan, y cuando vuelve ya ella es la otra, es decir, hay un intercambio de personalidades. Es el momento que traspasa el secreto, de alguna manera penetra del otro lado del secreto. Y lo terrible es que lo que queda de este lado es lo ominoso. El secreto se va a vengar, ¿no? Eso no lo dice el cuento, esto lo digo yo, porque en el momento de haber podido atravesar el secreto queda conservado desde la otra punta y se venga de aquel que quiso develarlo, de aquella que quiso develarlo. Y eso porque jugaba con las palabras, exacerbaba a Lina Reyes, sin lograr descifrar del todo su propio secreto personal, hasta que llega a quebrar las barreras del otro secreto, del secreto con mayúscula, el secreto de la existencia, el secreto de lo que es la vida, la muerte, todo aquello que no se invade constantemente. Somos parte de ese gran secreto que nunca podremos descifrar. Me interesa el tema del puente también en Lina Reyes. El puente también y el secreto, el puente como el secreto es siempre una invitación para atravesarlo, pero tampoco no podemos sentirnos triunfantes ante él, no podemos decir ya te pesqué. Es una pretensión inconsistente, aunque tenemos muchas veces la necesidad de mirarlo de frente, mirarlo a la cara, tratar de saber qué pasa del otro lado. Hay caminos y caminos para lograrlo. Y se ve que en la novelística latinoamericana de los últimos tiempos, las mujeres jóvenes de buena familia, las ricas y menos preparadas, son quienes en verdad van a correr el riesgo de verse confrontadas con el secreto. Y no por chismografía y por los secretos de familia, de los cuales ya hemos descartado en esta conferencia, sino intentar saber el secreto de la vida, ¿no? El secreto ontológico. Pienso ahora en La Pasión según G.H., de Clarice Lispector, la gran novela de Clarice Lispector. No sé si la recordarán, es esa mujer también muy elegante que está esperando en su casa que venga su amado, pero mientras tanto decide ir a ver en la habitación de servicios y la mucama que se fue se la dejó limpia, sospechando que va a ser un horror y que va a llegar a esta parte de su casa que no quiere tocar, pero que tiene que ir, y es una parte como pecaminosa de la casa. Atraviesa las cocinas, atraviesa la parte de servicio, llega a la habitación de servicio que está muy limpia, se va a retirar, pero en eso asoma de la puerta del closet una enorme cucaracha tropical de estas de Río de Janeiro. Y su encuentro con la cucaracha es brutal y decide aplastarla para que no puede estar ahí esa cucaracha, pervierte todo el orden de su vida. Entonces la aplasta con la puerta del closet y ahí se queda en un momento de iluminación. Tiene un satori, tiene lo que Joyce habría llamado una epifanía, y dice lo siguiente: esa cosa cuyo nombre desconozco era la que yo, mirando a la cucaracha, estaba consiguiendo llamar sin nombre. Me repugnaba el contacto de ese algo sin cualidad ni atributo. Era repugnante la cosa viva sin nombre, ni sabor, ni olor, insipidez. El sabor ahora no carecía de amargor, mi propio amargor. Por un instante entonces sentí una especie de excitada felicidad por todo el cuerpo, un horrible malestar feliz en el que las piernas me parecía que se hundían, como siempre que eran tocadas las raíces de mi identidad desconocida. Esto es un paso más allá de Sartre y la náusea, cuando se identifica con esa nada, o de Camus y la raíz del árbol, que es él, porque lo que ha hecho GH, cuyo nombre es solo estas dos iniciales que están grabadas en su equipaje, lo que ha hecho GH es probar esa masa amorfa y blanca que es la cucaracha, porque siente que si no hay una comunión en eso que es la vida que está latiendo y ella, no puede tener acceso a un conocimiento mayor. Y dice: la persona que se atreve a entrar en ese secreto, al perder su vida individual, desorganiza el mundo humano. Con lo cual, pensamos que escribir es más bien una idea de entender y no de desorganizar el mundo humano, no de penetrar, no de comer la masa blanca informe de la cucaracha, digamos, la cucaracha que puede ser el conocimiento, naturalmente, que simboliza el conocimiento.
es solo un entender y descubrir. Entonces, lo que puedo llegar a descubrir, entender lo que puedo llegar a descubrir, ¿esa sería la búsqueda o esa sería una trampa? No se preocupen por entender, dijo Lispector en unas crónicas que se publicaron después de su muerte. Vivir va mucho más allá de la mera comprensión, dijo, y es lo que ella practicó durante toda su vida. Porque la buena literatura honra el secreto en el momento de transponerlo. Si tenemos la valentía de permitirle al lenguaje que haga su trabajo, podemos contornear el secreto yendo al mismo tiempo más allá, sin por eso borronearlo o desacralizarlo. Porque detrás del secreto de índole existencial, que es al que nos referíamos recién, detrás de uno de esos secretos del ser, siempre se ocultará otro y otro y otro, como una vil cebolla. Podremos tan solo pasarle el secreto a otros, como el testigo en la carrera de obstáculos, de postas, podremos pasarlo a una nación del secreto o la percepción de su latencia, sin por eso anularlo o matarlo, todo lo contrario, insuflándole nueva vida. Es esta una instancia peligrosa, por cierto, cuando todo se arriesga, aunque el escritor o la escritora nunca llegue a saber a ciencia cierta qué significa dicho todo. Y ahí precisamente reside la magia de un buen texto literario. Quien acceda a su lectura percibirá el latido del secreto y lo interpretará de acuerdo con su propia lente y lo pasará a otros por siempre distinto y diferido, como quiere Derrida. Como en aquel juego infantil del teléfono descompuesto. No sé si ustedes lo jugaban acá, pero nos poníamos todas en fila y uno pasaba una palabra y la pasaba, y cuando llegaba al final de la fila la palabra, si era suficientemente larga, se había totalmente distorsionado. La palabra era otra. Pero en realidad la palabra era la palabra propia para cada una de las personas que lo iban recibiendo, los niños que lo iban recibiendo. De esa manera va pasando quizá el secreto a través de la lectura de las novelas que muchas veces todos compartimos. Porque una de las propiedades del secreto es la supervivencia, a menudo gracias a sus múltiples transformaciones y mutaciones. Puesto que no se trata de desgarrar el velo sino simplemente de apenas correrlo unos milímetros, el velo siempre caerá en otra parte, haciendo evidente, sin evidenciarla, otra zona oscura del misterio. Al respecto, un tema que me interesó muchísimo es el que plantea el antropólogo Michael Taussig en el libro Defacement sobre los secretos en Tierra del Fuego, las tribus primitivas de principios del siglo en Tierra del Fuego. Y él habla allí del secreto público y dice que lo importante del secreto es que se sepa que hay un secreto. Aquello que es conocido por todos, pero no puede ser hablado, no puede ser mencionado. Eso hace a la existencia del secreto. Pero el saber que existe es esencial a su poder, es igual que la negación. Así que toda negación de que eso existe va alimentando la otra negación. Lo que es el poder, lo que se habla perfectamente del poder, lo que pone en práctica el poder, es ese no saber activo de aquello que no se puede hablar. Yo lo pienso mucho en relación a nuestro sufrimiento con las dictaduras militares, y después uno queda en ese sistema de pase del secreto donde teníamos que saber que había mucha amenaza y que había desaparecidos, pero al mismo tiempo no se podía saber, era un saber muy peligroso y negado. Pero si no sabíamos, corríamos riesgo de muerte también, además no estábamos controlados. La manera de controlar es hacer saber que hay un secreto, pero es un secreto al que no tenemos acceso. Esa es otra forma de secreto. En las múltiples caras del secreto, el secreto social es uno de los más peligrosos en ese aspecto, porque ya no estamos hablando del secreto ontológico, el secreto del misterio de la vida, sino del secreto del misterio que aplicarían los poderosos para dominar a los otros. Entonces espera en ese aspecto que uno debe ser bueno y positivo y capaz en el no saber. En ese sentido también la literatura va abriendo ese espacio, va dejando que aquello que no debe saberse porque se corre en peligro la vida, de alguna manera circula por otros carriles de un decir disfrazado, de un decir disimulado, pero dentro del cual uno puede interpretar la situación. Quizá pensando un poco en una frase de Walter Benjamin, que dice: la verdad no es una cuestión de exposición,
que destruye el secreto, pero de revelación que le hace justicia. Le hace honor y también le hace horror a veces. Años atrás conocí a un artista plástico italiano que pasó toda una cena hablando de su arte, de cómo había descubierto la riqueza y la posibilidad de comunicación de los espacios en blanco que quedaban entre las letras. Eso pintaba él, como una lectura de lo no dicho, explicó. Y abundó en los méritos y posibilidades de su hallazgo que él lograba plasmar a las mil maravillas en la tela. Y se congratuló y se autoaplaudió y habló del valor plástico y pictórico de sus cuadros. Y yo ya no recuerdo su nombre porque me quedé fijada en los espacios en blanco entre las letras del nombre de él. El tema de los nombres también suele rozar instancias del secreto, así como el tetragramaton, las 4 letras imposibles de conocer del verdadero nombre de Jehová, o el nombre secreto de los iniciados al hinduismo, otorgado únicamente para el propio conocimiento silencioso, o el nombre secreto de los faraones egipcios, que solo ellos podían pronunciar y solo en el momento de la muerte, como quien da su identidad para que se abran las puertas del cielo. O los otros nombres, secretos de secreto, de los hijos de los desaparecidos en la Argentina, en los años de plomo, aquellos bebés arrancados a sus padres y que aún hoy, más de 20 años después, las abuelas buscan denodadamente porque tienen otro nombre que no es el que les fue dado de nacimiento y otra identidad. El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti decía que cada ser humano viene al mundo conociendo una mínima partícula de la infinita verdad y es tratando de definir esa partícula y de captar esa partícula que los escritores escriben y escriben y escriben. Por mi parte diría que todos venimos con cierto posicionamiento propio en las vastas ciénagas del lenguaje, más allá de la lengua materna y otros aspectos igualmente prácticos y aleatorios. Y conviene internarse lo más lejos posible por el terreno propio, sin pretender que ese es el único terreno posible, y teniendo en cuenta que suele ser un terreno minado. Internarse entonces con suma precaución y también con valentía, buscando un acercamiento al secreto existencial y al colectivo que nos permitirá dar un paso más hacia la comprensión, el respeto de las diferencias y de las diferencias humanas de cada uno, y también hacia la necesaria tolerancia. Muchas gracias.